su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria y Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que en Él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, con poder y majestad, sabio y sin medida. Él es Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Amén. Ese es nuestro Dios, Dios poderoso, el creador, Dios de amor, Dios de paz. Amén. Vamos a seguir entonando el himno Alabad al gran Rey. Sigamos adorando a nuestro Dios. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo
escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos ilumina, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. En este momento vamos a tener un tiempito íntimo con nuestro Señor. Vamos a decirle al Señor, como es parte de lo que está escrito, de los versos que componen el himno, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Vamos a tener el momento de confesión. Vamos a dejar que el Señor trate con nuestros corazones y a pedirle perdón por las cosas que hacemos mal por omisión, porque desconocemos que están mal, pero que nos perdone y tenga misericordia y nos dé nuevas oportunidades por las que hacemos mal, que sabemos que están mal, para que el Señor nos ayude y recibamos del Señor perdón. La sangre de Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados y está disponible para todos los que aún no han aceptado esa sangre. El Señor la tiene disponible para todos. Vamos ahora a tener las lecturas bíblicas. En el Antiguo Testamento estaremos leyendo en Isaías 45, del 20 al 25. En el Nuevo Testamento estaremos leyendo en 1 Corintios 2. La lectura en Isaías 45 del Antiguo Testamento va a estar a cargo de nuestra hermana Victoria del Castillo Rivera.
Bendiciones. La primera lectura, gracias, va a estar ubicada en Isaías 45, capítulo 45, versículos del 20 al 25. Jehová y los ídolos de Babilonia. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Podemos estar en la posición que nos conecte a la mayor reverencia y sigamos escuchando en 1 Corintios 2. ¿Qué más tiene el Señor que decirnos? Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a tener el tiempo de la oración de intercesión. Vamos a presentar delante de nuestro Dios las cargas de muchos que están en este momento en necesidad, y en un acto de fe la depositamos cada una de esas cargas y necesidades delante de este altar para que reciban respuesta del Señor. También vamos a presentar nuestras acciones de gracia y nuestras propias peticiones, dándole muchas gracias al Señor porque podemos contar con un Dios grande, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios que adoramos, que tiene pensamiento de paz y de bienestar para todos nosotros. Amén. El pastor Gerson de la Cruz, nuestro pastor, va a tener el momento de la oración de intercesión. Es tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad Es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor, por tu misericordia estamos aquí. Por tu misericordia podemos ver este nuevo día, porque tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad se renueva cada día, cada mañana a nuestro favor, Señor. Oh Dios, y seguimos clamando y seguimos pidiendo: Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Trae sanidad a los cuerpos quebrantados. Trae libertad a las almas afligidas. Señor, sana las mentes trastornadas o afectadas en este momento, Señor. Oh Dios mío, establece tu perfecto orden en cada vida, en cada familia, en cada hogar de tu iglesia, pero también, oh Señor, que tu reino llegue a cada familia dominicana, Señor. Oh Padre Santo, oh, como dice el Salmo 80, sálvanos, Señor, restáuranos, avívanos, Señor, que nuestras vidas, nuestra casa sea llena de tu gloria. Oh Padre Santo, te necesitamos. Vivimos momentos de angustia, de dificultad, de mucho temor, Señor, pero por encima de eso estás tú, Señor, reinando para siempre. Y como tú estás sentado en tu trono, oh Jehová, y tienes el control de todas las cosas,
A través del salmista tú nos dices, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señora, que tú aquietes nuestras mentes, nuestros corazones, y que por encima de todo podamos verte. Como dice el canto, yo quiero verte, que podamos verte, Señor, más allá de la circunstancia. Oh Señor, tu pueblo está en tus manos. Sigue con nosotros, Señor, sigue bendiciendo este culto y todas las actividades que vamos a tener en los próximos días y todo lo que resta de este año y toda nuestra vida, Señor. Todo lo depositamos a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor a través de la entrega de nuestras ofrendas. Ofrendamos bienes materiales, monedas, recursos, ofrendamos tiempo, ofrendamos al Señor nuestras vidas. Las hermanas que están convocadas. Ser una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta
quiero brillar. Señor, continuamos adorándote a través de nuestras ofrendas. Te damos gracias, Señor, por ellas. Presentamos tu pueblo reunido en adoración en esta mañana, mi Dios, y presentamos estas monedas, mi Dios, y te pedimos que las multipliques como multiplicaste los panes y los peces, Señor, para que ellas puedan alcanzar vidas para ti. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender, mi Dios, que más que monedas, nuestro tiempo también te pertenece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En lo que terminamos de acomodarnos, vamos completando preparación para recibir de parte de Dios lo que el Señor tiene para su pueblo aquí reunido y a los que nos escuchan en sus hogares o de camino en algún vehículo o lo que puedan escuchar en diferido. La palabra, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor, el reverendo Gerson de la Cruz. Gloria sea a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo un par de pasajes en el libro del profeta Isaías. Vamos a comenzar en el capítulo 44, los versos del 6 al 8. El libro del profeta Isaías, capítulo 44, los versos del 6 al 8. Y así dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y ustedes pueden leer en sus hogares los versículos que continúan, pero ahora vamos a entrar en un pasaje que detalla de manera magistral lo que acabamos de leer. En el capítulo 40, que lo hemos leído y lo conocemos, comenzando en el verso 12, aquí se describe, se detalla esta declaración que Dios ha hecho a través del profeta. Atención, hermanos, el capítulo 40, del 12 hasta el 31, tremendo, extraordinario pasaje. A mí me ha bendecido, me ha impactado, y Dios ha tratado conmigo a través de este pasaje. Dice
En el verso 12, sigue Dios preguntando: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Pregunta a Dios. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Están oyendo? Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen lo compondréis? Pregunta. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y sigue Dios preguntando a través del profeta: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra, hace cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Y sigue Dios preguntando: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué? Oigan qué pregunta. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, que mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora ese Dios que hemos visto, dice, Él da esfuerzo al cansado. Gloria a Dios. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Vieron ese Dios en toda su dimensión y majestad? Pero ese Dios da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria sea a nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que acabamos de leer, y esperamos, Señor, que esa palabra, Señor, cobre vida para nosotros en esta mañana, que seas tú trayendo la palabra que este pueblo congregado, los que están en diferentes lugares, necesita. Señor, quiero ser ese instrumento fiel, ese instrumento idóneo, para que tú hables a tu iglesia en esta mañana. Señor, limpia mi mente, mi corazón, mis labios,
todo mi ser, para que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, en esta mañana queremos presentar la primera parte del mensaje que estamos titulando La supremacía y la exclusividad de Dios. La supremacía y la exclusividad de Dios. Quisiéramos comenzar haciendo algunas preguntas de motivación, preguntas motivadoras. No sé si la vamos a tener allí en pantalla. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Podríamos decir que conocemos a Dios realmente, hermanos, hermanas, amigos? Y si usted dice, sí, yo lo conozco, ¿hasta qué punto, hasta qué grado usted conoce a Dios? ¿Qué tan importante es que conozcamos a Dios? ¿Qué tan importante? Esas tres preguntas vamos a responderla estableciendo en esta mañana algunos principios, algunas premisas que nos van a conducir, nos van a guiar en esta primera parte en el día de hoy. En un par de domingos vamos a tener la segunda parte. Entonces vamos a ver algunos principios, algunas premisas que tenemos que tener claras, que tenemos que establecerlas para que podamos adentrarnos a los pasajes que hemos visto y al tema en cuestión. Lo primero es que cuando conocemos realmente a Dios, esto va a marcar y va a impactar nuestras vidas. Y estaremos preparados para adorarle, servirle y hacer su voluntad. Una persona que conozca verdaderamente a Dios, su vida tiene que ser diferente. Eso va a marcar, oiga bien, va a impactar nuestras vidas y eso nos va a preparar también para adorarle, para servirle, para hacer su voluntad. Por el contrario, entonces lo contrario a esto, cuando no conocemos bien a Dios, regularmente tenemos un concepto distorsionado de Dios, de lo que Él es y de lo que Él hace. Y por supuesto, si tenemos un concepto distorsionado de Dios o no adecuado de Dios, eso va también a impactar, va a afectar nuestras vidas y nuestro propósito y misión aquí en la tierra. En tercer lugar, cuando conocemos verdaderamente a Dios en su grandeza y su majestad, nos damos cuenta de quiénes somos delante de Él, cuál es su propósito para nuestras vidas, y le daremos el lugar que le corresponde, porque sabemos que Él es incomparable y exclusivo. Cuando lo conocemos de verdad, nos damos cuenta que nada se puede comparar a Él y le vamos a dar el lugar que le corresponde. En cuarto lugar, podemos conocer a Dios y sus propósitos conociendo su carácter, es decir, sus atributos y sus obras. Y esos atributos y obras están aquí revelados en la santa palabra del Señor. Ahora bien, a Dios no lo podemos conocer ni comprender completamente. Atención, Dios quiere que le conozcamos, Dios se ha revelado, pero tenemos que estar claros en una cosa, no podemos comprender del todo a Dios y su designio y su propósito. Dice el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, elevado es, no lo puedo comprender. Hay gente que quiere tener todo tan claro para creer en Dios o para servir a Dios. Y hay cristianos que se meten en crisis porque no tienen alguna respuesta de Dios, no entienden algo de Dios y piensan que a Dios podemos someterlo a un laboratorio, a una fórmula. No es así.
Romanos 11, 33 al 34. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y eso lo vamos a ver un poco más hacia adelante. Ahora bien, como dijimos una cosa, decimos esta, ya para concluir los principios. Lo que de Dios conocemos, es decir, lo que Él ha revelado, es más que suficiente para la salvación y para vivir una vida abundante y piadosa. En relación con Él, en relación con los demás y con su creación. Es decir, lo que está aquí en la palabra es suficiente. Si usted quiere buscarle, como decimos en Dominicana, la quinta o la sexta pata al gato, ya ese es problema suyo, pero todo lo necesario. Y la misma Biblia dice que ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Partiendo de estas premisas y de estos principios, vamos a entrar un poco al contexto de los pasajes que hemos leído. Cuando uno lee estos pasajes, Isaías es experto, es maravilloso en hablar de estas cosas, de estos temas. Encantado siempre yo con Isaías, ¿no? Encontramos que Isaías acá y en otros pasajes hace unas revelaciones sumamente importantes, sumamente trascendentes de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y cuando usted analiza el contexto de estos pasajes, se va a dar cuenta que pertenecen a una sección, a una segunda sección del libro de Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 66. El libro de Isaías tiene dos partes, del 1 al 39 y del 40 al 66, que trata de la promesa que Dios le hizo a su pueblo del regreso de los exiliados de Babilonia. Y también se habla allí del futuro Mesías que habría de venir, del reino mesiánico. Recordemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo al exilio a Babilonia por su desobediencia, porque se apartaban continuamente de Dios a pesar de las advertencias de los profetas y se iban tras otros dioses, tras ídolos, olvidando lo que era Dios y olvidando lo que Dios había hecho. Y entonces que ese pueblo llega en un momento dado a Babilonia, y cuando está en Babilonia entonces comienza a reflexionar y a sentir pesar, dolor por lo que había ocurrido, tanto así que cayeron en una depresión colectiva. No querían orar, no querían cantar, y hasta le pedían, cántenos los cánticos de su tierra, y ellos decían, no podemos cantar, no podemos adorar. El Ezequiel 37 describe el carácter o la situación espiritual y emocional que se encontraba el pueblo de Dios a través del profeta Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. ¿Lo recuerdan? Aquella visión que tuvo el profeta Ezequiel, la condición que se sentía o estaba prácticamente muerto espiritualmente, muerto emocionalmente. Pero Dios, a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado, su pueblo iba a durar 70 años allá, pero Dios había prometido también que ellos iban a retornar a su tierra. Él les recuerda a ese pueblo, miren, recuerden que yo soy su Dios, recuerden las obras que yo hice con ustedes, y yo quiero decirle también lo que voy a hacer con ustedes. Yo quiero recordarles lo que yo voy a hacer en el futuro con cada uno de ustedes. Y aquí en el verso, a partir del verso 12, Dios comienza a establecer, en primer lugar, que Él es incomparable porque su poder y su grandeza no tienen límites. Dice el Salmo 145, su grandeza es inescrutable.
Es decir, no la podemos medir. Inescrutable significa que no la podemos medir ni alcanzar. Su grandeza es inescrutable. Dios es incomparable porque su sabiduría es infinita. Su entendimiento no hay quien lo alcance, dice más hacia adelante. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. ¿Cuántos creen eso? Uno de sus atributos es la omnisciencia. Es decir, que Él lo sabe todo. Y no solamente lo sabe todo, oigan esto, Él es autosuficiente y no necesita de nada ni de nadie. Ese es nuestro Dios, nosotros sí, ¿verdad? Pero Dios no necesita nada ni de nadie. Y cuando uno ve aquí, comenzando en el verso 13, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo Dios para ser avisado, para que le dijera, mira Dios? No. ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia? Dice Dios a través del profeta, o le mostró la senda de la prudencia. Y volvemos otra vez a Romanos capítulo 11, del 33 al 34, que Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables, aquí otra vez, inescrutables, sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y dice 1 Corintios 2:16 en ese mismo tono, Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá instruir a Dios y decirle algo? Y dice Isaías también, y este lo conocemos, ustedes lo conocen bien, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque mis pensamientos son más altos que los cielos, más que lo de ustedes, y mis caminos más que vuestros caminos. En un momento Dios tuvo un diálogo con Job, en su momento, un momento de crisis de Job. Ahí Dios le hizo como 50 preguntas a Job, y una de ellas fue, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime. Házmelo saber si tienes inteligencia. Y el Salmo 50:12 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y su plenitud. O sea, todo es mío, y cuando yo quiero dispongo. Si tuviera hambre, no acudo a ti. Decir que Dios es autosuficiente, Dios lo sabe todo y es totalmente autosuficiente. Él es grande, Él es todopoderoso. En tercer lugar, su grandeza, y delante de su grandeza y su santidad, no somos nada. No somos nada, ni la creación. A veces queremos igualar la creación al Creador, y podríamos hablar mucho de eso. Ni las naciones son nada delante de su presencia. Aquí las naciones le son como gotas de agua que cae al cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Aquí hace desaparecer las islas como polvo, ya vimos eso, y como nada son todas las naciones delante de su presencia. Así que a veces nos creemos los poderosos de la tierra, los presidentes, los grandes hombres que tienen dinero y poder, se creen algo, y no somos nada delante de la presencia del Señor. Y hay algo muy curioso que me impactó acá. Ni los sacrificios ni los servicios religiosos pueden añadir nada a su magnificencia. Y el profeta, que es bien poético, cuando habla, por eso lo hace un libro hermoso, dice ni el Líbano, en el Líbano estaban las maderas más preciosas, los cedros del Líbano. Recuerden, se habla mucho de los cedros del Líbano. Ni toda la leña que se pueda recoger, ni todos los animales que se puedan ofrecer, pueden con eso, ¿verdad?, añadirle más a la grandeza del Señor. No lo podemos, por eso no lo podemos comparar con nada ni con nadie. Déjenme decirle, hermanos,
que la mayor afrenta, lo más abominable para Dios es que lo igualemos a Él o lo comparemos con otra cosa. En 2 domingos vamos a hablar a calzón quitado, como decimos en Dominicana, de la idolatría. Vamos a estar hablando de la idolatría. No podemos compararlo, no podemos igualarlo, sea con un animal, con una figura, con una persona, con una cosa. Dice Dios de manera reiterada en los pasajes que vimos que no hay Dios, que no hay fuerte, que no, dice Él, no conozco ninguno, ni yo tampoco. Solamente Dios. Él es soberano, tiene el control de todo. Él ordena todas las cosas, incluyendo el futuro, conforme a su buen propósito, conforme a su buena voluntad. Por eso Él pregunta, ¿qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen lo compondréis? El artífice prepara la imagen y Él comienza a hablar, a decir esas cosas. Y en Isaías 46, del 5 al 11, dice el mismo profeta, o Dios a través del profeta, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me compararéis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer de ello un dios, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está y no se mueve de su sitio. Es como Dios desafiando y de alguna manera, de una manera satírica, refiriéndose a los dioses que no son realmente dioses. Le gritan y tampoco responde. Y me llega a la memoria a los profetas de Baal, ¿verdad? Que duraron todo el día clamando a Baal y nada ocurrió. Me llega a la memoria lo que dice el Salmo 115 y lo veremos en 2 domingos. Tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen y demás cosas que dicen. Y hay otras cosas que dice allí, porque por el asunto de tiempo no la vamos a leer en este momento, pero hermanos, ese es el Dios nuestro. Ahora, hay una pregunta que yo quiero que fijen su atención en esta pregunta. Noten lo que Dios está diciendo de Él y lo que Él hace. Y había una pregunta en el corazón y en la mente del pueblo de Dios que yo entiendo que se la han hecho mucha gente, muchos hijos de Dios, muchos cristianos a través del tiempo. Y la pregunta está en el verso 27. Oiga lo que dice. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Esa pregunta se la estaban haciendo ellos porque ellos estaban allá en el destierro, estaban pasando la de Caín, como decimos en buen dominicano. Y ellos se hacen la pregunta, ¿será que Dios no está mirando? ¿Será que Dios no se está dando cuenta de lo que está pasando? ¿Será que está indiferente a mi realidad, a nuestra realidad como pueblo? ¿No le parece esas preguntas de familiar? ¿No se la hicieron varios profetas? ¿No se la hizo David varias veces? ¿Será que Dios nos está mirando? Y yo le digo a ustedes que a Dios no se le va una. En buen dominicano, a Dios no se le pasa nada. Y ya lo dijimos hace un rato. Y a veces hacemos esas preguntas y hacemos esos cuestionamientos a Dios sin mucha razón. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba allí por su desobediencia. Estaba cosechando a pesar de las advertencias. A veces nosotros nos metemos en lío, en problemas por desobediencia. Y después queremos decirle, Dios, ¿dónde tú estás? Tú no me estás mirando, ¿en dónde estoy metido? Tú te metiste. Pero a pesar de eso, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Fíjense que a pesar de ese cuestionamiento, Dios le había dicho, ustedes van a durar 70 años allá, pero cuando se cumpla el tiempo, cuando el plazo se haya cumplido, yo lo voy a retornar. Eso es interesante. Y no solamente eso. A esa pregunta,
A esa pregunta del pueblo, Dios le da esta respuesta. Miren la respuesta que está en el verso 28. No has sabido, es que no te das cuenta, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el cual creó los confines de la tierra y no se desfallece ni se fatiga con cansancio. Es decir, Dios no se cansa, no se adormecerá el que guarda a Israel. Salmo 121, no se cansa. Y dice el Señor otra vez, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En ese Dios nosotros hemos creído. Y esto de que el Señor es eterno y que es principio y fin, alfa y omega, se aplica también a Cristo. Pero no solamente que Dios es eso, sino lo que Dios hace con sus hijos y con su pueblo. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y aprendí aquí algo maravilloso que yo espero que sea de bendición para ustedes. Que dependiendo del momento que estemos viviendo, Dios nos hace volar, nos hace correr y nos hace caminar. Cuando necesitamos volar, volamos como las águilas. Dice que Dios nos va a dar nuevas fuerzas y levantaremos alas como las águilas. Y es interesante porque esa ave vuela bien alto y podíamos decir muchas cosas de las águilas, de esa ave, pero cuando esa ave vuela por encima de todo. Y quiero decirles que desde las alturas las cosas se ven diferentes. O sea, si usted va en un avión, ve allá abajo, si está a tantos pies, ve las cosas pequeñitas. Y eso es lo que hace Dios cuando estamos en circunstancias que necesitamos volar por encima de las circunstancias, para que entendamos que el grande es Dios. Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, sea personal, sea familiar, sea mundial como el COVID, ¿verdad? El COVID parece que como que ha arrodillado, ha puesto, nos ha trastornado en muchas cosas, pero por encima de él y encima del Satanás y del infierno está Dios. El problema de nosotros está cuando pensamos que la circunstancia, el problema y esto, lo otro, es más grande que Dios. Entonces Dios nos da esa manera, esa fuerza para volar. Esa manera, cuando tengamos que correr, nos da fuerza. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Podemos volar con el Señor, podemos correr cuando es necesario, también podemos caminar. Y la idea es no detenernos. No detenernos en ningún momento. Cuando hay que caminar, caminar. Cuando hay que correr, tenemos que hacerlo. Cuando hay que volar, Dios nos da la fuerza. Finalmente, hermanos, ante ese Dios que hemos descrito, no totalmente, no podemos hacerlo en un rato. La palabra misma nos dice qué actitud debemos asumir ante ese Dios. En Isaías 44, hace un momentito leímos, no temáis ni amedrentéis. Y esa palabra, esa frase, no temas, escuché hace un tiempo que está cientos de veces, no sé si miles de veces en la Biblia. No temas, no temas, porque el temor es parte como de la naturaleza caída del ser humano, y nos llenamos de temor, nos intimidamos, nos amedrentamos. Y es verdad que hay que ser prudente, sí, y yo quiero decir algo sobre eso, que hay que ser prudente en este tiempo y siempre. Pero la incredulidad no debe llevarnos a estar amedrentados, como también Jesús reprochó a sus discípulos varias veces por su falta de fe, que a veces la queremos ocultar con prudencia y es falta de fe.
es que estamos intimidados y no queremos ni movernos, no queremos, y estamos atrapados bajo el temor. El Señor, ¿verdad?, lo eche fuera en el nombre de Jesús. Miren cómo Él lo dice en Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre mío, eres tú. Él nos llama en esta mañana, hermanos, a confiar y a esperar en Él. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y Él nos llama también a ser testigos. Dios le dice continuamente a su pueblo, tú eres testigo. O sea, tú no puedes alegar ignorancia, porque tú has visto lo que yo he hecho, tú sabes lo que yo te he revelado, así que tú eres testigo, vosotros sois mis testigos. Y para eso Dios escogió a su pueblo también. Ahora, para ser testigos, hermanos, tenemos que conocer verdaderamente a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Usted puede tener información de Dios, pero no tiene una relación personal con Dios. Y para usted poder conocer a Dios verdaderamente, tiene que entrar en una relación con Él a través de Cristo, en arrepentimiento y fe. Si no, usted va a saber de Dios y como va a tener una información de oídas, pero no va a conocer a Dios. Así que tenemos que entrar en una relación personal con Dios. Y cuando entremos en esa relación personal con Dios, entonces tenemos que estrechar esa relación para ir conociéndolo cada día más, mantener esta relación estrecha con el Señor. Yo quiero que estemos de pie un momentito. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿alguien quiere conocer a Dios? Alguien que tenía información de Dios, que ha oído de Dios, que viene a la iglesia, que está escuchando en esta mañana esta palabra, quiere conocer a Dios de verdad, quiere entrar en una relación personal con Él. Hay algo que impide que entremos en esa relación, se llama el pecado. Entonces tiene que haber arrepentimiento, de reconocer nuestros pecados delante del Señor y confesarlo, y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí comenzamos a conocer verdaderamente a Dios, a probar quién es Él y a ser testigos de Él. Alguien quiere en esta mañana, alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, alguien que no conoce a Dios o que ha oído de Dios, pero realmente no lo conoce de manera personal. O hay algún hermano en esta mañana que le esté pasando como a Job. Miren que Job tenía una relación con Dios, pero él dijo al final, mira, de oídas te había oído. O sea, yo creía que te conocía, pero ahora, después de esta experiencia, mis ojos te pueden ver. Oremos. Oh Dios eterno, poderoso, el gran yo soy, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel, pero también que habita en el corazón humilde, en el corazón quebrantado. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que esta palabra que hemos traído, que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio aquel que no te conoce, que tiene conocimiento de ti, de oídas, que tiene información, pero no ha experimentado tu benignidad. Yo quiero pedirte y te pedimos, oh Señor, que seas tú haciendo tu obra. Y yo quiero pedirte también en el nombre de Jesús, comenzando conmigo mismo, como dice la alabanza, Señor, yo quiero conocerte cada día más, no quiero conformarme, Dios, quiero conocerte, porque en la medida que te conozca, mi vida será diferente. Señor, mi vida será distinta, voy a vivir una vida más abundante, más plena. Oh Señor, voy a poder adorarte porque te voy a conocer. Solamente podemos adorarte a plenitud cuando te conocemos, cuando conocemos tu grandeza, tu majestad y tu santidad. Señor,
revélate, revélanos tu gloria. Oh Padre, estamos anhelando más de ti. Escucha nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. El Señor nos ha hablado, comenzó a decirnos cosas interesantes, como dice el pastor, que va a completar en las próximas semanas. Debemos todos estar dándole seguimiento a esta serie. Vamos ahora a tener el tiempo de comunión y luego entonces los avisos a cargo de nuestro pastor. Bendiciones. Bien, amados, creo que estamos listos para este momento especial de la comunión, de la Santa Cena del Señor, y lo vamos a hacer como de costumbre, bajo todo el protocolo. Los sugieres nos van a ayudar. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Okay. Amados, si ustedes se han arrepentido de sus pecados y están en buenas relaciones con su prójimo y tienen el propósito de andar en novedad de vida, guardando los mandamientos de Dios y dirigiendo vuestros pasos por sus santos caminos, acérquense con reverencia, fe y acción de gracias a participar de la cena del Señor. Y ahora que la cena del Señor está delante de ustedes, alcen sus mentes y corazones por encima de todos los cuidados y temores. Hagan que este pan y este vino sean testigos y símbolos del amor de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesús y de la comunión del Espíritu Santo. Delante del trono del Padre Celestial y de la cruz del Redentor, hagamos confesión humilde de pecado. Consagremos nuestras vidas a la obediencia y al servicio y oremos para que el Señor nos llene de su poder para llevar a cabo su voluntad. Oremos. Gracias, oh Señor, por esta oportunidad. No somos dignos de estar ante tu presencia ni estar ante tu mesa, pero por tu gracia y tu misericordia hemos sido alcanzados y podemos estar en este día aquí, en este culto a tu gloria, Señor, y también para conmemorar ese sacrificio que nos hace acepto delante de ti, ese sacrificio, esa sangre preciosa que derramaste en la cruz para limpiarnos de todo pecado.
Señor, bendice este momento, bendice estos elementos del pan y del vino que representan tu cuerpo y tu sangre. Señor, que podamos ser alimentados por ti cada día para ver tu gloria en nuestras vidas, para seguir caminando, para seguir corriendo y volando, según, Señor, las circunstancias, según tú nos permitas, y que no nos detengamos, Señor, ni a mirar atrás ni a los lados, sino proseguir hacia la meta, en medio de todas las cosas, Señor. Danos fuerza y valor y valentía de nuevo para seguir adelante y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó el pan. Después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. También cuando tomó la copa dijo: tomad, bebed, esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada. Cada vez que tomen este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre de Jesús vamos a proceder a distribuir los elementos. No, ya.
Sí. Bien, amados, con toda solemnidad, vamos a abrir nuestros recipientes, de puesto de pie, sí. Nuestro kit con el pan. En el nombre de Jesús. Este es el pan que descendió del cielo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomarlo en el nombre de Jesús. Podemos abrir nuestro... Aquí está la copa, que es la sangre de Cristo que fue derramada para nuestros pecados. Tomemos en el nombre de Jesús. Solo de Jesús la sangre, solo por tu sangre. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, que pagaste por todos, llevando en esa cruz nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna y para que podamos caminar, correr y volar y para que podamos hacer tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar un par de minutos más, amados. Vamos a... Bienvenido a los que nos visitan. ¿Alguien nos visita por primera vez? Por primera vez nos visita alguien. Usted me dijo que había traído una visita. La hermana María tiene un ministerio. Ella no viene sola, ella siempre viene acompañada. Esperamos que Dios bendiga a la hermana María y sigamos motivándola. Ella siempre viene con una comitiva de adolescentes, familia de ella y jóvenes también. Gracias por estar con nosotros. Tenemos, hermanos, el programa de la semana. Ahí están las actividades. El próximo martes, culto de alabanza y sanidad. Tenemos hermanos con el COVID, amigos relacionados. Hay una persona en Sabaneta de Jássica que está interna acá, que necesita, lo hemos dicho, plasma de O positivo o negativo. Depende de Dios, es el que tiene el poder, pero está dependiendo prácticamente de eso para seguir viviendo esa persona. No es tan fácil a veces, tiene que ser una persona que le haya dado el COVID, porque así es lo que dice la ciencia. Seguimos orando para que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y nosotros también debemos, amados, sin entrar en un pánico, tenemos que seguir prudentemente el protocolo. Por eso al salir de aquí hoy y en los próximos cultos, uno quiere abrazar, uno quiere acercarse demasiado. Queremos hacerlo, pero no debemos hacerlo. Tenemos que seguir. Dios nos va a permitir en su momento abrazarnos. Yo déjeme decirle, a mí me dio mucho trabajo. Estaba parado allí mientras estaban entrando los hermanos. Yo quería, como siempre, como de costumbre, y apenas podía tocarle, pero aún el toque, si no tenemos que estar bien desinfectados, etcétera. Y entender también que hay mucha gente que tiene mucho temor y se mantiene un poco distancia. Eso también tenemos que entenderlo un poco. También sí, tenemos que tener ¿qué decía allá? Amén, sí. Eso tenemos que
sin dejar de congregarnos, vamos a seguir guardando el protocolo estrictamente. Gracias a Dios, aquí no ha habido, aunque hay hermanos que se han infectado, pero no ha sido por acá adentro, sino que así esperamos que no ocurra, ¿verdad? Que no ocurra de ninguna manera. Bien, entonces tenemos alabanza y sanidad el martes, el miércoles reunión de la Junta, tenemos todas las células como de costumbre, el viernes la escuela bíblica, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios, visita a los hospitales el sábado a las 2, hay un encuentro de coordinadores del equipo de adoración, tenemos una actividad con los cabezas del equipo el próximo sábado a las 3 de la tarde y a las 6, yo no soy de Sabaoth, pero me gustaría estar en la actividad que se llama el andar de los hijos de Dios. Es un estudio que tiene este grupo Sabaoth próximo sábado. El domingo a las 8 de la mañana, atención servidores, tenemos encuentro de servidores a las 8 de la mañana de manera virtual. El próximo domingo todos los oficiales y todos los que tienen cargos, ministerios, el próximo domingo 13 a las 8 de la mañana, y el culto de adoración será a las 10:30 de la mañana. Sigue la actividad en Hogares Crea, ¿verdad? Hoy, ¿a qué hora es? A las 2 de la tarde para salir. Él tiene ya combinado eso, y el próximo domingo también. Finalmente queremos decir que hay un pastor nuestro ex encargado del departamento de salud de la iglesia, un médico que ha estado muy quebrantado. Muchos de ustedes, el doctor Leopoldo Reyes Nin, muchos lo han conocido. Tenemos que orar por su salud. También murió un pastor que ya no estaba pastoreando, un ex pastor nuestro, se llama Pedro Kelly, perdón, Alfredo Kelly. Alfredo, dije Pedro, pero gracias a Dios que dije Kelly, no Kerry, para no confundirlo con el otro pastor. Alfredo Kelly, vamos a orar por su familia. Los cumpleañeros, el hermano Esdra, que lo extrañamos un poco hoy, pero que Dios los bendiga con su familia donde él está, no están enfermos por cualquier cosa, ni tienen dificultad, salieron de la ciudad. El Justin Rojas está por ahí, así que en un par de días Justin va a cumplir años. La hermana Priscila, ese viernes glorioso en que nació Priscila, un bendito viernes 11, ¿verdad? Viernes 11 de junio, y el hermano David el próximo sábado. Muy bien, felicidades y muchas bendiciones para todos. Vamos a tener ahora, estando de pie, la bendición por este día. Y ahora que el Señor nos bendiga y nos guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce a nosotros los ojos de su favor y ponga en nosotros paz desde ahora y para siempre. Amén. Cristo es mi libertador, tu libertador y el libertador de toda la humanidad. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de gozo al Señor? Cristo es mi libertador, Cristo es mi libertador.